Dicen que el que se resigna no vive, sino que en gran medida sobrevive, y que la resignación muchas veces es para los hombres el último refugio. Yo quiero preguntarle en esta noche, en todo caso, de qué está hecha su vida, de qué está hecha nuestra vida de todos los días, qué clase de promesas, de palabras, de pensamientos la cruzan, qué clase de expectativas, pero al mismo tiempo, qué clases de pequeñas resignaciones, las resignaciones que vienen a continuación, forman parte de ese mundo. Pero sobre todas las cosas, quiero preguntarle qué sucede cuando todo eso, las promesas, los pensamientos, las palabras que nos conforman, cuando todo eso va a contramano de lo que nos rodea. Mire, la historia que quiero compartir con ustedes esta noche es una historia especial. Se llama Sudeste, la escribió Haroldo Conti. Es una novela preciosa, poética, que merece su tiempo en la lectura, que deja caer de a poco aquello que hace referencia sin ninguna duda a una cuestión que está mucho más allá de la historia en sí, que es qué pasa con las personas cuando los cruza algo que es demasiado poderoso para que ellos puedan contenerlos, para que ellos puedan asimilarlo. En definitiva, esta no es la historia, como muchas veces se dice, de un hombre solitario, de un hombre que vive en el medio del delta del Paraná, sino que además es la historia de un río profundo, un río que tiene rápidos, que también tiene bajos, que tiene bancos de arena, que recorta su figura a través de una ribera, de un recodo, que en definitiva habla de crecidas y también de bajantes, y que en todo caso hace referencia sin ninguna duda a lo que es el delta del Paraná, ese delta que está alejado de Buenos Aires, pero que también mira a Buenos Aires, y sobre todo de la gente que vive en ese paisaje. Un paisaje que obviamente es enigmático, un paisaje que en gran medida está recorrido por colores intensos, por flora, por fauna, que también es cambiante, dramáticamente cambiante en algunos aspectos, y que al mismo tiempo tiene zonas de oscuridad. Es un paisaje que obviamente va a estar transigido por los vientos. Usted sabe que la sudestada le presenta un cambio realmente importantísimo al paisaje del delta, y sobre todo su gente. Esta novela, Sudeste, habla de la gente que vive en ese paraje, algunos de ellos que son recolectores de juncos que después terminan vendiendo en el puerto, otros que se dedican a la pesca, del bagre, del pejerrey, algunos cruzan los dedos y van detrás río arriba de un dorado. Hay quienes, y esto lo va a decir muy bien Haroldo Conti, hay quienes profesan la soledad en los parajes del delta, hay quienes están cruzados por un carácter taciturno, e incluso, como va a decir él, hay quienes en el delta animan sus vidas con cierta fatalidad. De esto se trata Sudeste, esta maravillosa novela de Haroldo Conti. Pero claro, hay un personaje, yo le decía recién, es una persona, es un hombre solitario, es un hombre de mediana edad, recibe el nombre de Boga, que es un nombre de un pez. Y uno podría decir, ni nombre tiene este personaje central, este hombre de mediana edad, en el cual se va a concentrar prácticamente toda la historia. Le decía también que denota cierta dejadez en su vida, pero que tiene algo muy particular. El Boga confía ciegamente en ese río que tiene enfrente, en ese río Paraná, que todo se lo provee, confía ciegamente en la provisión divina que representa el río para él y para todos quienes lo rodean. Bueno, de eso está hecho, en definitiva, Sudeste. Hablamos también de una persona que no solamente tiene una vida austera, que tiene pocos objetos, que vive con lo estrictamente necesario, sino además de lo que son sus sueños, muy apocados, muy escasos, atados sencillamente a lo precario de su vida, pero que también se dedica a la recolección del junco, que lo hace junto a alguien, un anciano, que es por supuesto muchísimo mayor en edad que él, que en definitiva él lo va a llamar el viejo, y para nosotros va a ser también el viejo, y que uno adivina que es una especie de padre de la vida que tiene este hombre, alguien que seguramente le ha enseñado cómo ganarse la vida y que mantiene con él, y en esto pone mucha atención el escritor Haroldo Conti, que tiene entre este anciano y este hombre al que se llama el Boga, tienen una relación
que en gran medida está hecha de señales, de recuerdos, pero que hace tiempo ya que ha prescindido de las palabras. Hace tiempo ya que es una relación que está más allá de lo que se pueda manifestar con las palabras. La historia, obviamente, nos va a dar algunos detalles más. Vamos a enterarnos de cómo es la vida en la cotidianeidad del Boga. Se despierta muy temprano en esa casa, vive obviamente con quien es su padre, su tutor, su jefe, vive también con la esposa de son dos personas ancianas que se levantan muy temprano, que le hacen unos mates y inmediatamente se ponen camino al trabajo. Claro, hay que subirse a una barcaza, hay que navegar río arriba, hay que parar en alguna zona donde la ribera permita cortar esos juncos, anudarlos, subirlos a bordo y llevarlos en definitiva a un puerto. El clima es totalmente árido, la vida es difícil, señoras y señores, para aquellos que viven en el delta, pero al mismo tiempo tienen pequeños momentos, pequeñas asignaciones que les son posibles gracias a que comparten una amistad, se sientan junto al fuego, terminan comiendo un pescado que seguramente, como cualquier pescado que uno coma del delta, tiene gusto a barro, pero al mismo tiempo comparten, y de eso se trata su vida. La historia va a darnos más detalles, tiene un tono poético enorme. El valor de la historia, el valor de Sudeste está en la forma en la que está escrita, por eso quizás es difícil de transmitir. Pero lo que sí quiero decirles es que pasa algo que inmediatamente le cambia la percepción a este hombre, al Boga, porque el viejo se muere, y esto está al comienzo de la historia. Ese viejo, ese tutor, ese padre que uno podría adivinar, que le ha enseñado todo, se muere, y para él eso representa la posibilidad de un cambio. Y en este caso es quizás lo más relevante, porque la decisión del Boga es, en definitiva, ver qué le dejó el viejo, y el viejo le dejó la barcaza y le dejó una navaja, juntar alguna de sus cosas, despedirse de lo que era casi su madre, en definitiva, e ir río arriba, empezar a navegar, empezar a buscar quizás algún otro objetivo, ir de puerto en puerto, y lo que nos vamos a terminar dando cuenta con el correr de la historia, que empieza a volverse más lenta, que empieza a tener cierta cadencia, que empieza a ser mucho más descriptiva, a ser mucho más rica en lo que son justamente los parajes que nos describe. Lo que vamos a terminar viendo es que en definitiva empieza a perder importancia para el Boga los puertos que toque, los objetivos que se haya trazado, y que en todo caso empieza a quedarse, a ser prisionero de cierta inercia, a contemplar que quizás lo importante para él es seguir vagando sin rumbo arriba de su barcaza, más allá de cualquier otra cuestión. Haroldo Conti, quiero decirle esto, le reserva un destino trágico al Boga, y por supuesto también a toda la historia, y este no es un detalle menor. Por eso, cuando lo traje esta historia, sobre todo cuando la estaba trabajando, y hacía mucho tiempo que quería analizarlo con usted, la verdad es que yo decía, bueno, ¿cuáles son los puntos de contacto que tienen con nuestra realidad? Y la verdad que no terminaba de convencerme. Porque uno podría decir que en la actitud del Boga, en la actitud de la gente que describe a Haroldo Conti y que forma parte del Delta, hay cierta resignación, hay cierta pasividad, hay cierta cuestión de dejarse amacar por esa inercia de todos los días en una vida sumamente austera y sumamente pobre. Y quizás uno podía hacer alguna relación con un sector de la sociedad que está esperando de brazos cruzados que las cosas cambien. O también podría decirle, en ese elemento, en esa fe ciega que tienen quienes forman parte de la historia, en lo que va a traer el río. Y quizás también ahí hay un elemento que tiene que ver con el tiempo, porque Haroldo Conti va a decir, el río para mí en esa historia representa el paso del tiempo. Claro, lo que descubrimos es que en definitiva estos protagonistas están esperando que algo pase y piensan y sienten intuitivamente que el tiempo y el devenir del tiempo les va a traer algo nuevo, algo que obviamente no da ninguna certeza de que sea así. Pero después, releyendo la historia, encontré un elemento que quizás es más poderoso, y es que cuando se muere el viejo, cuando el Boga, este hombre de mediana edad, que es recolector de juncos y que tiene una vida sumamente austera, cuando se encuentra sin ese padre que le ha dado la vida, toma una decisión que uno puede analizarlo desde este punto de vista. Toma una decisión de carácter individual, toma una decisión
que de alguna manera lo separa de lo social, lo separa de su núcleo familiar. Él podría haberse quedado en esa casa, una casa también austera en el medio del Delta, podría haber ayudado de alguna manera a su madre, podría haber colaborado con los amigos de su padre que eran también ancianos, pero en lugar de eso decide tomar las pocas cosas que había recibido por herencia, la barcaza, la navaja, y hacerse río arriba buscando quizás cambiar dramáticamente su vida, buscando un golpe de suerte individual, buscando quizás algunas cuestiones con las cuales él no estaba de acuerdo en lo que era su día a día. Bueno, yo me pregunto en esta noche si en gran medida un sector de la sociedad, o quizás todos, un sector en el cual me incluyo, no terminó haciendo una lectura individualista de lo que habían sido los últimos años, no terminó haciendo una lectura individualista de lo que era en gran medida que había bajado la pobreza en la Argentina, que había bajado la indigencia, que había un empleo que se sostenía, que la expectativa en la Argentina en términos económicos y sociales por lo menos no era lo que es hoy, y que en todo caso la política había conformado en gran medida parte de todo eso que nos pasaba a los argentinos, que la política en tanto herramienta colectiva había sido en definitiva parte de todo eso. Me pregunto si a partir del 2015, de fines del 2015, un sector de la sociedad no dijo: yo me corto solo, yo puedo solo, yo voy a poder contra todo y lo que tengo, lo tengo porque me lo gané yo solo. Si de alguna manera no pasó por alto que había un contexto, que había una política, que había una preocupación desde algunos sectores del gobierno por darle un devenir distinto, por darle mayor justicia social a la Argentina que teníamos entonces. Había muchísimos problemas, hay que reconocerlo, hay que decirlo también. Había problemas que había que solucionar, pero claramente había una situación que merecía una lectura de carácter social, una lectura que algunos han tenido, quizás yo en algún punto no lo he tenido y lo reconozco, pero que claramente ahora queda totalmente contrapuesto contra este escenario que tenemos. Quiero preguntarle acaso si no hay en la Argentina un "a mí no me va a pasar", si no hubo en los últimos años un "a mí no me va a pasar esto", si en la Argentina de hoy no hay quienes hayan dicho "yo no me voy a quedar sin trabajo, yo no voy a quedar por debajo de la línea de la pobreza, yo voy a tener siempre para llegar a fin de mes", si en la Argentina de hoy hubo quienes de alguna manera dijeron que la Argentina hacia adelante no va a tener deuda externa, que la Argentina no va a tener problemas económicos, que la justicia va a ser más transparente, que lo social va a pesar más que el resto de las ambiciones individuales del gobierno. Bueno, todo eso ha quedado de lado. Es, en definitiva, una Argentina que hoy tiene mayores niveles de pobreza, que tiene mayores niveles de indigencia, que es menos inclusiva, que es más desigual. Es una Argentina donde inevitablemente ya nos podemos dejar que un gobierno que especula políticamente, que un gobierno que obedece los dictados del Fondo Monetario Internacional, decida el destino de millones de argentinos. Quiero decirle, además, que en esta Argentina hace tiempo, señoras y señores, que sopla viento